Gracias por esta invitación. Estos son... Ahí. Decía que estos son tiempos un poco extraños, pero aprovechando la tecnología, ¿no es cierto?, podemos hacer esta actividad. Yo les agradezco nuevamente. Y me dijeron que me presentara yo mismo, así que voy a hacer una breve presentación. Yo soy académico de la Universidad Católica del Norte. Mis modelos de estudio son las aves marinas, y cuando comencé a estudiar las aves marinas, la verdad es que comencé en temas muy teóricos de ecofisiología, de ecología evolutiva, que siguen siendo mi primer amor, pero lentamente he ido migrando hacia temas un poco más aplicados a la conservación, y últimamente hemos estado trabajando mucho con especies invasivas y con la contaminación con plástico. En la universidad yo hago unas unidades nomás así en donde enseño algunas cosas y los cursos que hago en el posgrado, pero lo que yo enseño en realidad en el pregrado es estadística. Además soy bioestadístico y en eso me desempeño en la universidad también. Bueno, les voy a presentar entonces esta charla de hoy, que espero sea del agrado de ustedes. Y voy a compartir la pantalla, a ver si logro compartir. Ya, parece que ahí sí. Ok. Porque la presentación está en inglés, porque es una presentación que hice en una actividad afuera del país antes de que comenzara todo. Y me pareció interesante también presentarles esto mismo a ustedes, porque me pidieron que hablara acerca de estas principales amenazas en Sudamérica particularmente, y entonces yo llevé esta charla. No la alcancé a traducir y en realidad pensé que tampoco sería un problema si lo hago en inglés. Bien, las amenazas. Todas las amenazas que sufren las aves marinas se representan en este cartel que encontré un día ahí en Perú, en una reserva muy grande que hay en Perú, en Paracas, y que muestra bastante bien, ¿no es cierto?, las amenazas que sufren las aves marinas. En este caso hace mucho énfasis con el pingüino de Humboldt, pero se resumen casi todas, ¿no es cierto? La pesquería, la contaminación, el uso indebido de artes de pesca que no están, o que están prohibidas, digamos, y la mortalidad en redes de enmalle o de cerco. Pero yo no me voy a referir a todas estas, voy a hablar de algunos temas particulares nomás de las mayores amenazas que sufren las aves marinas hoy día. Y los temas que voy a tratar entonces son lo que son las aves marinas y por qué ellas son importantes. Este es un tema que a veces parece muy de perogrullo, ¿no es cierto?, hacer una introducción de qué son las aves marinas, pero la verdad es que al final siempre me terminan preguntando, así que a partir de hace como 3 charlas atrás lo incluyo para explicar qué es una ave marina y por qué son importantes, y después vamos a dar un vistazo, ¿no es cierto?, a la conservación global y a las principales amenazas de las aves marinas. Las aves marinas, por definición, son aquellas que viven en el mar y que hacen toda su vida realmente en el mar, ¿no es cierto? Y esto incluye las áreas costeras, las islas, algunos estuarios, también, ¿cómo se dice? Wetlands. Se me fue. Y las islas oceánicas, por supuesto. Pero las aves marinas hay que tener siempre en cuenta 2 aspectos que son claves en su historia de vida. Y es que ellas necesitan de un hábitat reproductivo. Ellas son aves son organismos que necesitan de una isla fundamentalmente para poder nidificar. Si no hay una isla en donde puedan nidificar, entonces en ese caso falta el hábitat reproductivo. Y
el hábitat de forrajeo. Las aves marinas consiguen todo su alimento en el mar y por lo tanto uno tendría que decir entonces que el hábitat de las aves marinas se compone del hábitat reproductivo, que son las islas, y de el mar, que es el lugar en donde forrajean, donde consiguen el alimento. Otra definición de Kroxal hace mención justamente a esto mismo, que ellas consiguen todo su alimento en el mar, y consiguen participar completamente de los ciclos de energía del ecosistema marino. Ellas están integradas completamente en todos los ciclos biogeoquímicos que ustedes conocen, del carbono, el nitrógeno, de todos esos ciclos, las aves marinas participan de alguna manera. Y además, ¿no es cierto?, hay otras definiciones, como la de Nelson de 1979, que sigue estando vigente, que dice que las aves marinas participan en la trama trófica, en todos los niveles de la trama trófica de los océanos, ¿ya? Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, que hay algunas especies que son herbívoras, que consumen fitoplancton, hay otras que son carnívoros primarios, secundarios y terciarios, y hay algunas incluso, ¿no?, esto es una foto de Chile Central, en donde un pelícano se está comiendo un yunco ahí. Es una curiosidad, pero a veces también las aves marinas, entre ellas, se comen entre ellas, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, en esta parte de Sudamérica, especialmente a lo largo de todo el borde de Sudamérica, del borde del Pacífico, ocurre un fenómeno muy importante que es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es, ya seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, genera una alta productividad. Y esto es clave para los depredadores topes, como son las aves marinas. En el sistema de la corriente de Humboldt ocurre un sistema de control que es típicamente de bottom-up, le llamamos en ecología, ¿no es cierto? Es decir, que la energía o el sistema está controlado desde abajo hacia arriba. Y esto está movido principalmente por los vientos alisios, que generan, ¿no es cierto?, estas surgencias que permite que el fitoplancton esté bien fertilizado, ¿no es cierto?, y se reproduzca en grandes cantidades, y esta energía luego pasa al zooplancton, y luego pasa a los peces pelágicos, como anchovetas y sardinas, y finalmente llega, ¿no es cierto?, a las aves marinas y mamíferos y también tiburones. Ahora bien, hay que notar que esta cadena, esta trama trófica que ustedes están observando acá, es una característica muy importante del sistema de la corriente de Humboldt. Y esto permite entonces que haya una alta, muy alta abundancia de aves marinas en el sistema de la corriente de Humboldt. Hay una relativamente baja diversidad o riqueza de especies, pero las abundancias son muy altas. Y esto en el pasado permitió que hubiera una industria del guano muy importante en Perú y también en el norte de Chile. Esta foto es del libro de Chapman del año 1924, y ustedes, ojalá que la puedan ver ahí a través de la pantalla, pero estos puntitos que están aquí abajo, ¿no?, son miles, millones de guanayes, y aquí en el aire, aquí volando, miles de guanayes que venían a depositar el guano a las islas. Y esto generó una tremenda industria y una tremenda riqueza en Perú. Sin embargo, con el tiempo, ¿no es cierto?, esta industria decayó debido principalmente a problemas de manejo, de mal manejo, ¿no es cierto?, de este guano. Hoy día se maneja de mejor manera, pero ya no se ven estas abundancias que se veían en el pasado. Ahora, ¿por qué son importantes las aves marinas? Y para responder esta pregunta traje un ejemplo de un paper que salió publicado hace poco, relativamente poco, en 2018, del archipiélago de Chagos, allá en el Océano Índico. Les voy a pedir, por favor, que pongan atención a esta parte primero de la diapositiva con rojo, donde dice hay islas con ratas y por lo tanto no tienen aves marinas. Y al lado derecho tenemos un grupo de islas y con aves marinas. O sea, dos situaciones
que son bien contrastantes, todas estas islas dentro del mismo archipiélago. Y durante muchos años, estos investigadores estuvieron haciendo una serie de experimentos ahí, mediciones, y los resultados se resumen en lo siguiente. Primero, al nivel terrestre, los efectos se verifican en las islas que tienen rata y que no tienen aves marinas, se verifica que la productividad a nivel terrestre es baja y la abundancia de las especies también es baja, en contraposición a las islas que no tienen ratas y que tienen aves marinas, en donde hay una mayor productividad, hay más vegetales, digamos, hay mucha más producción, y también hay más abundancia de invertebrados, de una variedad bastante interesante de insectos. Y al nivel marino también hay unos efectos que son muy notables. En las islas, alrededor de las islas que tienen ratas, la abundancia y la riqueza de especies es baja, en contraposición a las islas que tienen ratas, perdón, que no tienen ratas y que tienen aves marinas, en donde hay una mayor riqueza de especies, hay una mayor también de las especies que allí habitan. Entonces, con esto, esto es un experimento natural, mediado lastimosamente, ¿no es cierto?, por la presencia de las ratas en estas islas, en algunas de estas islas, pero que demuestra que el guano que depositan estas aves en las islas son claves para generar una serie de procesos que terminan, ¿no es cierto?, por aumentar tanto la productividad terrestre como la productividad a nivel marino. Bueno, con eso entonces se responde, ¿qué son las aves marinas y por qué son importantes? Y a continuación entonces vamos a hablar de la conservación a nivel global y de las amenazas que enfrentan las aves marinas. En esta figura les muestro, ahí está la cita de Díaz y colaboradores del año 2019, que muestra en el eje Y, acá son millones de aves, de 0 a 250 en el eje Y. Y acá en el eje X hay una serie de amenazas que se han detectado, que se han informado en la literatura para las aves marinas. Y las primeras, las que yo marqué aquí, porque son las que también nos afectan en Sudamérica y especialmente en Chile, son la mortalidad incidental en las redes de pesca, las especies invasivas en las islas oceánicas y también en las islas costeras de Chile, y la sobrepesca. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, casi el 22% de las aves marinas están afectadas por problemas de mortalidad incidental, el 21% por especies exóticas invasivas y por la sobrepesca sobre el 10%, casi un 14% están afectadas por este problema de la sobrepesca. También otros fenómenos u otras amenazas se mencionan acá, como la contaminación. Hoy día en Chile la contaminación con plástico, a nivel global también la contaminación con plástico. Es un problema que está afectando seriamente a las aves marinas. Lo interesante o lo triste de ese estudio de Díaz, de María Díaz, es que ella además hizo una comparación entre lo que encontró en 2010 Croxall, cuyos resultados fueron publicados en 2012, y lo que encontró María en el año 2018 y que publicó en 2019. Este gráfico de acá, aquí en el eje Y, muestra el número de especies que están afectadas en términos globales, a nivel global. Y aquí abajo están las amenazas, y en gris son los resultados de Croxall del año 2010, y en gris los resultados de Díaz. Ella hizo prácticamente el mismo estudio y luego comparó la situación entre el 2010 y 2018, y lo que encontró es desalentador. Por ejemplo,
las especies exóticas invasivas, el número de aves marinas afectadas por las especies exóticas invasivas no cambió absolutamente nada entre 2010 y 2018. Es decir, se ha mantenido y en realidad en algunas islas se ha agravado el problema. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos que son realmente dramáticos. En relación a la mortalidad incidental, creció. Antes habían 40 especies, hoy día hay casi 50 especies que están afectadas por la mortalidad incidental. La sobrepesca, casi en 2010 habían 10, ahora hay más de 20 especies que están afectadas por los mismos problemas. Y esto, muy a propósito de las presiones que recibe la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, la producción de energía y las mineras también hoy día juegan un rol importante, ¿no es cierto?, y están amenazando a varias especies. Por lo tanto, a nivel global, lamentablemente, se comprueba que la proporción de aves amenazadas incrementó de un 28% a un 31% en apenas 8 años. O sea, la situación en realidad es muy preocupante, es dramática. Y los grupos de aves que están más afectados a nivel global, en aspectos que, en una serie de amenazas, ¿ya? De amenazas que ocurren a nivel terrestre y a nivel marino. Pero a nivel terrestre, recuerden que las aves tienen un hábitat terrestre que es el hábitat en donde nidifican. Y en este hábitat terrestre, las mayores amenazas se deben a las especies invasivas. Y los grupos más afectados son los albatros, los petreles, fardelas, los pingüinos, algunos otros fardelas y petreles también, y cormoranes y pelícanos, y también golondrinas de mar o petreles de tormenta, que te llaman también. A nivel marino, en los ambientes marinos, como ya había dicho antes, ¿no es cierto?, la mortalidad incidental y la sobrepesca están afectando sobre todo la mortalidad incidental a los albatros y a los pingüinos y en general a las aves en forma dramática. Así entonces el panorama es verdaderamente desalentador, ya lo he dicho varias veces, y me voy a referir entonces con un poco más de detalle a dos aspectos que he creído que son de interés para ustedes como médicos veterinarios y en los cuales yo creo que los médicos veterinarios pueden hacer un gran aporte por la formación que reciben, ¿no es cierto? Aquí se necesita mucho medicina de la conservación para poder intervenir, ¿no es cierto?, y para poder resolver algunos problemas, sobre todo en los ambientes ecosistemas costeros de islas y también en islas oceánicas chilenas. Me voy a referir entonces al bycatch y a los efectos de la pesquería sobre todo. En un estudio, perdón, ¿me están escuchando alguna señal? ¿Sí? Sí, doctor, se escucha. Sí, así que perfecto. no se preocupe, se escucha perfecto. Aquí le muestro una figura de un paper publicado hace poco. Hoy se perdió la cita, pero es de Gremillet del año 2018, en donde se muestra la tendencia global entre el año 70 y 2010 de la población global de aves marinas y de los desembarques de la pesca. En la línea esta gris que estoy señalizando con el mouse, se muestran los desembarques, que están aquí en el eje Y en toneladas. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que los niveles de la pesca entre el año 70 y el 2010, bueno, comenzaron a incrementar, ¿no es cierto?, hasta el año 90 y después como que han mantenido un nivel más o menos estable y como que han tendido a bajar en los últimos años, pero estas diferencias no son significativas. Y los últimos datos que yo revisé muestran que los desembarques a nivel global no descienden, sino que se mantienen. Pero a nivel global las poblaciones de aves marinas, miren cómo han disminuido, sostenidamente en el tiempo. Entonces,
Este gráfico muestra, hay que tomar con mucha precaución este gráfico porque en realidad tiene una serie de supuestos y el análisis de los datos requirió mucho trabajo, pero muestra claramente que mientras la pesquería aumenta, las poblaciones de aves marinas a nivel global descienden. Y esto se produce básicamente, y aquí un poco de ecología, porque la pesquería induce un cambio en el sistema de control de los ambientes marinos. Nosotros vimos al inicio, ¿no es cierto? Aquí les pido que se concentren aquí a la izquierda, donde estoy moviendo el mouse. Esto es lo que vimos al inicio, ¿no es cierto? Que es el típico sistema de abajo hacia arriba, de bottom up del sistema de la corriente de Humboldt. Pero aquí a la derecha ahora muestro que al intervenir la pesca, el sistema de control ahora es ya no hay un control de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, por el ingreso de la energía debido a los procesos de surgencia. Eso sigue existiendo, pero la cantidad de energía que ingresa al sistema es inferior a la cantidad, o que se produce en realidad, es inferior a lo que pescan las grandes pesquerías, a lo que extraen en términos de peces pelágicos fundamentalmente. Entonces, los peces pelágicos están disminuyendo a nivel global y, por lo tanto, los depredadores topes a nivel global también están disminuyendo, particularmente en el caso de las aves marinas. Yo hice este mismo ejercicio específicamente ahora para Chile y Perú. ¿Bien? El mismo ejercicio que hizo Gremillé yo lo hice ahora para Chile y Perú, solo que aquí en los ejes y yo no coloqué los datos en términos de número de animales o de desembarques en toneladas, sino que como tendencia. Calculé la tendencia entre el año 1950 y el año 2018 para la pesca, o 2015 para la pesca, y para las aves marinas en un periodo de tiempo similar, hasta el 2005 más o menos me parece. ¿Ya? Y ustedes pueden ver lo mismo que mostró Gremillé, pero para el caso de la anchoveta entre Chile y Perú, se puede ver claramente cómo ha ido moviéndose la tendencia, ¿no es cierto?, los desembarques a lo largo del tiempo. Entre los años 50 hasta los años 65 hubo un boom de la captura de anchoveta, y en esos años ocurrió un fenómeno, un evento niño, y asociado a estas enormes capturas, ¿no es cierto?, la pesquería, sobre todo en Perú, se vino abajo, pero en forma brutal. Y después se mantuvo baja y en los años 85 más o menos comenzó a aumentar nuevamente y de ahí se ha mantenido de nuevo relativamente estable hasta el año 2015 más o menos. Sin embargo, las aves marinas no han tenido la misma suerte. Y entre el año 55 más o menos y el 2010 ha habido un descenso del 93% en las tendencias de las poblaciones de estas 10 especies que seleccioné. ¿Ya? Estas son la gaviota peruana, el piquero de patas azules, la garuma, el cormorán guanay, el pingüino de Humboldt, la monjita, el piquero, el yunco, el piquero nuestro y el lile. Como pueden ver, entonces, hay un efecto también en nuestro sistema, también se puede comprobar este efecto de cómo la pesca, cómo las pesquerías están afectando a las aves marinas. Ahora, hay un argumento que se escucha más o menos frecuentemente, y es que los desembarques pareciera que estuvieran declinando. ¿Ya? Este es el mismo gráfico que les mostré antes, y los pesqueros tienden a decir, ¿no es cierto?, que esto está declinando. Bueno, yo no les creo, porque las últimas análisis que muestra todos los desembarques muestran que en realidad están más o menos estables. Se quejan, pero están más o menos estables. El problema es que la tecnología para pescar evoluciona.
esta figura que encontré por ahí es muy interesante porque muestra cómo, ¿no es cierto?, al principio los humanos pescábamos con unos botes y con unos arpones y unos anzuelos muy rudimentarios, pero esta tecnología ha ido evolucionando hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en que los grandes barcos pesqueros pescan con unas enormes redes y con todo tipo de ayuda satelitales, GPS, en fin. Y han modernizado mucho sus métodos de captura, por lo tanto, están pescando más. Y no solo eso, sino que además especies que antes no eran recursos, hoy día sí son recursos, y también las están capturando. Es decir, cada vez están pescando más y están además adicionando otras especies. Tal vez ustedes son un poco jóvenes, a lo mejor el yerco se acuerda, pero antes en Chile no se comía la reineta como hoy día. La reineta hoy día aparece, es frecuente en los mercados pesqueros, pero eso es un recurso que apareció hace poco, o ese es un pez que se transformó en recurso hace relativamente poco tiempo en Chile. Eso es un ejemplo que muestra cómo la pesquería va incorporando nuevas especies como recursos, ¿no es cierto?, para la alimentación humana. Entonces, ojalá fuera todo para la alimentación humana, directa. Ustedes como veterinarios saben que no es así. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el panorama es muy desalentador también desde este lado. Ahora me voy a referir brevemente también al impacto de las especies invasivas. Antes de referirme a esto, hay que decir que las islas albergan especies que son únicas, muchas especies que son únicas. Este es un piquero blanco, nidificando ahí en el Motu Nui, en Rapa Nui. Alrededor del mundo hay unas 465.000 islas que cubren apenas el 5,3% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, casi aproximadamente el 29% de todas las especies de aves nidifican solo en islas, lo que es muy, muy importante, ¿no? Y el problema con las islas es que están amenazadas por varias especies de mamíferos, ¿ya? Hay más de 180 más de 180 especies de mamíferos que están invadiendo cerca del 90% de las islas del planeta. O sea, el 90% de las islas del planeta tienen alguna especie de mamífero invasivo. Y el problema es que estos mamíferos invasivos matan a los adultos, a los pollos, destruyen el hábitat y, como calculaba María, cerca del 95% de las 137 especies que se han extinto ocurren en las islas, especies que se han extinguido ocurrían en islas, y estas islas están amenazadas por estas especies exóticas. Así que uno podría echarle la culpa fácilmente a estas especies exóticas. En este mapa muestro todas las islas del mundo, o casi todas las islas del mundo. Las con punto rojo son las que tienen vertebrados invasivos. Y las con el puntito medio amarillito es las islas en donde no hay especies exóticas. Fíjense ustedes que el mapa parece rojo porque casi todas las islas están invadidas. Y esto ha ocurrido debido fundamentalmente a los movimientos de los marinos, de los humanos. Los humanos se han movido por todos los océanos del mundo y en embarcaciones cruzando todos los océanos, y cada vez que cruzan el océano llevan a bordo en forma deseada o indeseada mamíferos que al llegar a estas islas desembarcan y se hacen cargo de toda la isla, ¿cierto? O sea, son felices ahí. Hay 10 especies que son las más dañinas dentro de los mamíferos, ¿ya? De acuerdo a Holmes del año 2017. Los gatos, la rata negra, el perro, los chanchos, el guarén o la rata noruega, la rata del Pacífico, me olvidé cómo se dice este mongoose en español, disculpen,
y las cabras, ¿ya? Los gatos, fíjense ustedes, es responsable de alrededor de 970 extinciones. Las ratas, 710. Los perros, 375, y así suma y sigue. Esa es la cantidad de aves de las cuales han sido afectadas por estos mamíferos invasivos. Y hay un ejemplo muy bueno, que lo pongo aquí, que es un estudio que hicieron en Australia. Porque siempre le echan la culpa a los gatos, qué sé yo. Bueno, pero los australianos hicieron la pregunta: ¿cuántas aves matan los gatos en Australia? Y se hicieron un trabajo muy extenso durante un buen tiempo y llegaron a la conclusión de que 44 millones de aves mueren anualmente debido a los gatos asilvestrados. Bueno, pero son gatos asilvestrados y yo conozco mucha gente que me dice: no, pero mi gatito no sale, mi gatito siempre está dentro de mi casa y mi gatito es bueno. Bueno, resulta que cuando usted duerme, su gatito sale. Si usted le deja la puerta abierta o la ventana abierta, el gatito sale. Y eso también lo he visto. Y estos gatos domésticos, estos pet cats, son responsables de 61 millones de aves que mueren también anualmente en Australia. ¿Ya? Estas son cifras dramáticas. De acuerdo a estos investigadores, cerca de 1 millón de aves mueren por día debido a estos gatos asilvestrados y a estos gatos domesticados en Australia. Así que, en realidad, los gatos son un enemigo poderoso, un gran enemigo de las aves y sobre todo de las aves marinas, ¿ya? Y aquí en los ambientes de ciudades atrapan picaflores, atrapan tórtola, lo que sea, paloma. Son grandes depredadores los gatos. Con respecto a las ratas, aquí un poco también de ecología evolutiva, con respecto a las ratas hay unos datos que muestran que 165 de un total de 359 especies de aves están amenazadas por los animales exóticos, ¿no es cierto? Y uno de estos principales enemigos es la rata, ¿ya? Y fíjense aquí, estos animales, estos petreles, estos albatros que están aquí, tienen heridas ahí en la cabeza. Ustedes se fijan, están vivos estos animales, pero tienen esas tremendas heridas en la cabeza. Y aquí, en el centro, pueden ver a estos ratones. Estos son lauchas, el ratón doméstico, atacando a un pollito. Y aquí a la derecha pueden ver cómo a este pollo, este ratón, le está comiendo vivo. ¿Y por qué es interesante desde el punto de vista ecológico evolutivo? Hay una regla en biogeografía que señala que en los ecosistemas insulares los animales tienden a ser las especies tienden a ser de mayor tamaño que sus conespecíficos que viven en el continente. Este es la lauchita, es el ratón pequeñito, que habita por todas partes, ¿no es cierto? Y que al estar aislado en estas islas, crece, aumenta su tamaño, es de mayor tamaño y por lo tanto tiene requerimientos energéticos mayores. Y ahora no encontró nada mejor que atacar a estas aves marinas. Ahí, hay un sitio, ahí ustedes lo pueden buscar, en Ghost Island, donde ustedes pueden googlearlo y pueden ver estas mismas fotos que yo les estoy mostrando acá, de los efectos que están teniendo estos pequeños ratones, antes pequeños, ahora son grandes en esas islas, sobre las aves marinas. En Chile también tenemos problemas. Hace un tiempo atrás hicimos este trabajo en 2 islas chilenas, en 2 islas costeras de Chile, y hicimos un experimento para medir el efecto de las ratas comiéndose los huevos de pingüino. Simulamos huevos de pingüino y los pusimos en los nidos y contamos después de un tiempo, ¿no es cierto?, cuántos huevos se pierden. Y miren, el 70% de los huevos
que se perdieron en Pájaros, en la isla Pájaros, aquí en Coquimbo, se debe a que esta isla está plagada de ratas, de la rata negra. Y en la isla de Algarrobo, el 50% de los huevos fueron consumidos por ratas. La gaviota dominicana también es responsable de la pérdida de estos huevos. Y lo curioso acá, en esta figura que muestro aquí a la derecha, es que esto es rápido, es relativamente rápido. A las 72 horas, esta flecha aquí con rojo muestra que a las 72 horas el 50% de los huevos fueron depredados por rata. Por la rata negra aquí en Coquimbo, y por la rata noruega el 30% en Algarrobo. Así que aquí también tenemos este problema en algunas islas costeras de Chile, y los efectos, como ustedes pueden ver, sobre todo en una especie vulnerable como el pingüino de Humboldt, puede ser muy dramático. Nosotros sospechamos además que también predan sobre pollos más pequeños, y en particular aquí en la isla Pájaro, antes había una colonia de yunco bastante importante, una colonia grande, que no alcanzamos a saber cuál era el tamaño porque se extinguió antes de que pudiéramos hacer algo ahí, ¿ya? Y se extinguió básicamente porque extrajeron guano, y al llegar a extraer guano se contaminó la isla, o fue invadida la isla con ratas que terminaron con los yuncos. Los perros, y este es un dato interesante para los médicos veterinarios. Este es un trabajo muy interesante que hicieron unos colegas chilenos, colegas de ustedes, Diego Montesino Latorre y William San Martín, que investigaron el efecto de los perros vagos o perros asilvestrados. Yo no creo que sean asilvestrados realmente, yo creo que estos son perros vagos, derechamente. O sea, el nombre ahí puede generar controversia, pero ellos le pusieron perros asilvestrados o free ranging dogs. En este estudio ellos demostraron que más de 2100, o sea, el 25% ¿cómo se llama?, de parcelas, de fundos pequeños, parcelas, ¿no es cierto?, fueron atacadas por perros que andan sueltos en el campo. Y estos perros mataron más de 10.000 rumiantes pequeños por año, 10.000 por año. Y hay que considerar que estos rumiantes pequeños, ¿no es cierto?, constituyen parte importante de la economía doméstica de las parcelas, no de agrado, no estamos hablando de parcelas con piscina, de donde la gente se va en helicóptero, sino que estamos hablando de gente que depende de la tierra para sus ingresos económicos. Y estos perros no solamente atacan a estos pequeños rumiantes, ¿no es cierto?, que viven ahí en estas parcelas, también atacan a los, y esto probablemente ustedes lo saben, a los guanacos y otros animales silvestres. Así que los perros en Rapa Nui y también en Chile continental son un problema muy importante para las aves marinas y en general para la fauna silvestre. Y ahí hay una tarea muy importante que hacer. Lamentablemente esta ley Cholito, por un lado está muy bien proteger y cuidar, ¿no es cierto?, la vida animal, pero a los domésticos, pero por otro lado, pequeños grupos de poder hicieron esta tremenda presión, ¿no es cierto?, para que la ley terminara completamente desvirtuada, y hoy día tenemos estos perros que andan por todos lados atacando a la fauna silvestre. La culpa no la tienen los perros, evidentemente, la tienen los humanos. En un caso particular, dentro de las especies exóticas invasivas, son las hormigas. Esto es un problema que detectamos hace poco en Rapa Nui. En Rapa Nui los problemas con las especies exóticas son los perros, los gatos y el tiuque, que lo introdujeron hace muchos años atrás, y el tiuque hoy día es un animal que también presiona sobre una especie que nidifica ahí en la isla. Nosotros investigamos ahí en Rano Raracu, hay una colonia del ave del trópico de cola roja, este es Rano Raracu, aquí está esta especie, y encontramos esta situación. No sé si pueden ver el huevo este de
un tabá que le llaman allá en Rapa Nui, del lado del trópico, en donde pueden ver, ¿no es cierto?, que está cubierto por hormigas. Bueno, ese no es ningún problema, que esté, mientras esté así, ¿no es cierto? Sí, pero es que en algún momento estos huevos eclosionan, y cuando el pollito eclosiona, cuando rompe el cascarón para tomar aire, ¿no es cierto?, para nacer, es invadido por la hormiga por esta hormiga argentina, y se comen a los pollitos prácticamente vivos antes de que nazcan, o les ocasionan serios daños, serias heridas. Hicimos un experimento y aquí se puede ver, ¿no es cierto?, en el tiempo aquí, que el número de hormigas que invadieron a estos huevos recién abiertos, que estaban en pipín, le llamamos en ornitología, ¿cierto? Que están eclosionando, el pollito está eclosionando y abre recién el cascarón, más de 200 hormigas lo invaden en un tiempo muy corto, de 90 minutos, hay más de 200 hormigas que ya están invadiendo a este pollito en pipín. Y la probabilidad de que uno de estos pollitos sea invadida, la probabilidad es a los 30 minutos es del 100%. A los 30 minutos, el 100%, un huevo tiene el 100% de probabilidades de ser invadido o ser depredado por esta hormiga argentina. Y este sí que es un problema grave, porque es muy difícil tratar a las hormigas argentinas. Viven en colonias muy grandes, qué sé yo, la erradicación es casi imposible. Bueno, estos otros problemas que tienen estas especies allá, ¿no es cierto? Aquí tenemos una rata del Pacífico que se está comiendo un huevo. No, perdón, este es un guarén, el primero, este es un guarén. Esta es la rata del Pacífico, que se suponía que estaba extinta allá en Rapa Nui, pero no estaba extinta. Y aquí un tiuque tratándose de comer un huevo de este ave del trópico. ¿Dónde estoy? Ah, sí, acá. Bueno, pero hay respuesta, hay cosas que se pueden hacer. Y una de las cosas que se puede hacer, ¿no es cierto?, para todo esto es la restauración de las colonias. Y la restauración de las colonias consiste en diseñar y aplicar acciones que permitan mitigar la declinación de las aves que están nidificando, ¿no es cierto?, y que puedan incrementar sus poblaciones. Ahora, ¿cuáles son estas acciones? Hay dos principalmente. Uno que es la erradicación de los depredadores introducidos y la restauración del hábitat. Y se ha demostrado que los efectos de la erradicación de las especies invasivas es bastante efectiva, ¿ya? Hay 2.000 eventos que se han registrado hasta diciembre de 2018 y de estos 2.000 hay más de 1.000 ejemplos, 1.200 ejemplos que son muy exitosos, aplicados en 792 islas, en donde en cada una de estas islas, en promedio, la tasa de éxito ha sido de un 88%. Es decir, que la erradicación es una medida importante. Hay que erradicar las especies exóticas invasivas. Esto requiere una serie de decisiones, pero es posible hacerlo. Sin embargo, para que esto sea efectivo, necesita de la segunda acción, que es la restauración. En muchos de los casos, la erradicación por sí misma no resuelve el problema y es necesario hacer una restauración. Y la restauración activa consiste en varios métodos, como translocar pollos, hacer atracción social mediante métodos acústicos o juguetes, así como muñequitos, modificar el hábitat, ofrecer nidos artificiales o poner rejas para que los depredadores no entren a los nidos. ¿Ya? Hay varias a nivel mundial, ¿no es cierto?, más de 128 proyectos que se han aplicado con mucho éxito, y el proyecto Puffin en California, es emblemático porque es el primero que se echó a andar en el mundo y hoy día es un éxito completo, ¿no es cierto? Estos Puffin hoy día nidifican o han recuperado sus poblaciones de manera bien significativa. Y aquí en Chile, les traje estas diapositivas, las preparé recién, ejemplos de Chile.
en donde se ha hecho erradicación. Y para hacer la erradicación se requieren muchos esfuerzos, y acá tenemos la erradicación exitosa, un ejemplo exitoso de erradicación de conejo europeo en la isla Choro y en la isla Chañaral, pero que fue posible gracias a que CONAF estuvo muy interesado y nos costó 3 años convencer al SAC de que era importante hacer esto. 3 años. El SAC no quería dar los permisos por una serie de razones, pero al finalmente se convencieron. Pero todo este proceso duró como 3 años. Y participó en esto también Island Conservation, que es esta organización que es experta en extinciones, en erradicaciones, y el sector académico. Entonces, nosotros de la Universidad Católica del Norte, mi laboratorio, que participamos en casi todas las etapas. La parte específica de la erradicación de los conejos, eso lo hicieron los especialistas que eran de Island Conservation. Los resultados han sido increíbles. Aquí se ve una colonia, todos estos hoyitos, ¿no es cierto?, son yuncos, son nidos de yunco. Después de una lluvia que ocurrió en 2014, cuando ya se había confirmado la erradicación de conejos en la isla Choro, todos estos cerros estaban llenos de plantas. El banco de semillas estaba intacto, está todavía intacto en la isla, y con estas lluvias y sin conejos, esto realmente era como un desierto florido, muy sorprendente. En la isla Choro también esto se hizo y se confirmó en 2016. Ahora, ¿por qué mencioné esto del SAC y por qué mencioné esto de la necesaria interacción entre distintos organismos? Porque si tuvo mucho tiempo convencer a las autoridades de que era necesario hacer esto, a pesar de que CONAF estaba de acuerdo, era por la inexperiencia, porque no habían experiencias previas en Chile continental. Juan Fernández se había hecho. En la isla Santa Clara ya se había hecho hace tiempo, pero aquí en Chile continental no se había hecho, y por lo tanto no había experiencia al respecto. Y cuando se quiso hacer en Chañaral, el trámite duró un par de meses. Claro, porque ya había en el sistema público, ¿no es cierto?, ya había el aprendizaje, y por lo tanto todo fluyó más rápidamente. Restauración. En Choros, los yuncos están aumentando la población, aunque al parecer por nuestros datos ya están llegando a estabilizarse la población, digamos ya se alcanzó la capacidad de carga, lo que permite la isla, ¿no es cierto?, para que nidifiquen tantos yuncos, y la población se estaría estabilizando al parecer. Pero en Chañaral, donde antes se decía que existía la colonia más grande, como, no sé, enorme, casi 1.000 o 200.000 animales, no sé, Cherco me puede corregir si me equivoco con eso, es una cifra que en realidad nadie pudo comprobar nunca, pero de que eran grandes poblaciones, era una gran población la que vivía aquí en Chañaral, y se extinguió, porque aquí metieron zorros. Los zorros ya no existen, y después habían conejos. Bueno, los conejos ya no existen tampoco en esta isla. Entonces, también, con estos 3 actores, ¿no es cierto?, se está haciendo, esto está en marcha, una experiencia de restauración mediante atracción social que facilite la recolonización. Aquí se colocaron estos nidos artificiales, y esto que está aquí son micrófonos, estas cositas blancas son micrófonos, ¿no? Que emiten canto. Entonces primero se grabaron los cantos durante la noche en Choro, y después estos cantos se reprodujeron aquí en Chañaral durante la noche también, y los resultados son muy alentadores. Aquí les muestro esto en una exclusiva, lo mostramos el año pasado nomás en un congreso, hace poco, y esta es la exclusiva. Aquí se pueden ver, ¿no es cierto?, aquí con rojo, ¿no es cierto?, aquí hay 1 o 2 yuncos, y aquí hay un yunco más, ahí está un parlante que está emitiendo estos cantos. Y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, otros yunquitos en otros lugares de la isla. Es decir, este experimento de restauración, esta experiencia de restauración, pareciera que estuviera funcionando. Y ya estoy llegando al final. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Esterilicen su gato y su perro. Yo sé que ustedes son médicos veterinarios y no les tengo que decir esto,
Pero lo que sí les tengo que decir, y que ustedes tienen que decirle a sus conocidos que tengan gatos, es que los gatos y los perros tienen que permanecer adentro de la casa, sobre todo los gatos. Los gatos tienen que estar adentro y no tienen que salir. Los gatos matan a las aves. Y aquí les puse un chiste, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden leer ahí, ¿no es cierto? ¡Hey! ¿Supiste que hoy día es el día del gato? ¿Qué? ¿Cómo que el día del gato? Aparentemente, dice esta otra gaviota. Pero los gatos son asesinos mortales. ¿Cómo a alguien en su sano juicio se le puede ocurrir celebrar el día del gato? Bueno, parece que los gatos tienen buen lobbying. Claro, los animales domésticos, los gatos, los perros, ¿no es cierto?, tienen buen lobby. Y la ley Cholito es un excelente ejemplo de cómo el lobby de grupos pequeños de poder, ¿no es cierto?, generan una fuerza, un movimiento muy importante que termina, ¿no es cierto?, por celebrar el Día del Gato, ¿no es cierto?, dicho en este chiste. Finalmente, la educación es lo único. Este también es un afiche que también encontré ahí en Perú que me gustó mucho porque muestra, ¿no es cierto?, el contraste entre hacer un ecoturismo, hacer una observación de fauna en forma respetuosa versus lo típico de nosotros los chilenos, ¿no es cierto?, que somos muy respetuosos con el ambiente, con la naturaleza en general. La pesca también, utilizar métodos amigables de pesca y no usar dinamita. Aquí en Isla Choro, en Punta Choro, casi todos los años encontramos animales varados muertos, guanayes, debido a el uso de dinamita para pescar. Esto no puede ocurrir, en estos tiempos no se puede. Y además, la educación, ¿no es cierto?, para tender a una economía más sustentable versus una economía, ¿no es cierto?, que basa todo su desarrollo en la explotación de los commodities y con un desprecio, en realidad, por la naturaleza. Y bueno, eso sería. Les agradezco la atención. Les ruego me disculpen si me extendí demasiado.